Hola, te damos la bienvenida de parte de la Iglesia Bautista Palabra de Vida en Tampa, Florida. Es un gozo para nosotros compartir este mensaje contigo. Esperamos que sea de edificación. Para más información, visita nuestro sitio en internet. Que Dios te bendiga. Hoy en día, la cruz es un símbolo que para muchos, incluyéndome a mí, tiene un significado especial, ¿no es cierto? Nosotros tenemos cruces en nuestras casas, algunas personas en sus vehículos, colgadas del retrovisor o en sticker en la parte de atrás. Otras personas usan cadenas o collares con cruces. Y es un símbolo que se mira por todos lados. Tú vas manejando en alguna calle y donde hay una iglesia, ahí hay una cruz, ya sea arriba de la iglesia, enfrente de la iglesia. Y si entras a la iglesia, hay una cruz adentro también. La cruz para nosotros es un símbolo de gozo, de alegría. Incluso socialmente se entiende que al ver una cruz, se piensa en una iglesia o en un cristiano o incluso en el mismo Jesús. Pero para el tiempo de Jesús, la cruz no significaba gozo, ni alegría, ni paz. La cruz era un instrumento de tortura, de muerte y de vergüenza. La cruz era un símbolo horrible de humillación, de sufrimiento. Era un símbolo de agonía. Y para los judíos, de manera especial, la cruz era un símbolo de maldición, porque en Deuteronomio dice, maldito es el que es colgado de un madero. Si nosotros queremos entender el pasaje de Marcos 15 que está frente a nosotros, tenemos que recordar, mis amados hermanos, que la cruz en el tiempo de Jesús no era lo que significa para nosotros. La cruz era un instrumento de tortura, de humillación, de vergüenza. Jesús fue uno de los miles que murieron crucificados en el primer siglo. Miles de personas. Y no solo miles, decenas de miles de personas muertas en cruces a través del Imperio Romano. La cruz era un instrumento que era usado para amedrentar, para infundir miedo, infundir temor. Hoy en día existen medios de cumplir la pena capital, ¿no es cierto? Nosotros conocemos la famosa silla eléctrica y la famosa inyección letal. Pero si nosotros decimos la cruz es como la silla eléctrica, no estamos haciendo justicia al significado de la cruz en la mente de las personas del primer siglo. No estamos haciendo justicia. La cruz era algo muchísimo peor. 100 veces peor. Nadie, hermanos, nadie, amadas hermanas, nadie, estoy haciendo énfasis, nadie en el tiempo de Jesús consideraba la cruz un símbolo de victoria, honor y gozo. Nadie. Y con todo esto, nos dice la palabra que Jesús se humilló y se humilló hasta la muerte. No cualquier muerte, la muerte de cruz. La muerte más humillante y más devastadora para cualquier persona. ¿Quiénes estaban ahí cerca de Jesús cuando Él murió en la cruz? ¿Qué hacían ahí? Marcos nos da algunos detalles del pasaje y vamos a ver, mis amados hermanos, a tres, podemos decir, grupos de personas enfrente de la cruz. Veamos en primer lugar los soldados que le crucificaron. Los soldados que le crucificaron. Marcos 15, 22. ¿Están conmigo, amados hermanos? ¿Estamos ahí? Sí. Dice que le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera. Los romanos tenían la costumbre de crucificar en lugares públicos.
en lugares muy transitados. ¿Por qué? Porque entre más gente miraba a los crucificados, más gente era infundida con temor. Básicamente los romanos querían decir, si tú te rebelas contra el imperio, esto es lo que te va a suceder. Si tú hablas en contra del César, esto es lo que te va a suceder. Eso no era una sociedad democrática, libre, en la que vivían los judíos del primer siglo, en la que vivió Jesús. Eso fue exactamente lo que hicieron con Cristo. Lo llevaron a un lugar público. Ese lugar era tan conocido que hasta tenía nombre. El Gólgota, el lugar de la calavera. Marcos lo traduce ahí para sus lectores en Roma. ¿Por qué se llama lugar de la calavera? Hay varias versiones. Tal vez era como un pequeño monte que tenía forma de los huesos de la cabeza. O tal vez era porque ahí crucificaban a tanta gente que llegó a ser conocido como el lugar donde la gente muere, el lugar de la calavera. No se sabe y no importa. El caso es que era un lugar público donde cientos de personas pasaron mientras Jesús estaba colgado y cientos de personas le miraron sobre esa cruz. Versículo 23. Y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Estas sustancias tienen cualidades para calmar el dolor y se lo daban a aquellos que iban a estar siendo crucificados para que no se resistieran tanto a lo que sucedía ahí en la cruz. Esto tenía un propósito para sedar o calmar el cuerpo de la persona. Los soldados, mis amados hermanos, con esta acción cumplieron la profecía del Salmo 69, 21. Cientos de años antes de Cristo. ¿Y qué hizo Jesús con la bebida? Hermanos, en un momento de dolor, tú quieres de alguna manera quitar ese dolor para que sea más soportable, aminorar ese dolor. Pero Jesús rechazó esa bebida. Dice Marcos que él no lo tomó. ¿Por qué? ¿Por qué rechazó esto que le podía aliviar un poco el dolor, sedar un poco su cuerpo? Amados, Jesús decidió enfrentar el sufrimiento y la muerte teniendo total conciencia de su cuerpo, total conciencia de sus facultades. Si iba a enfrentar dolor y muerte, él las quería enfrentar como una persona consciente de todo lo que estaba sucediendo. La copa que el Padre le dio para que la bebiera, Jesús la tomó. Escucha esto, hasta la última gota. ¿Recuerdan en el jardín de Getsemaní cuando Jesús estaba orando? ¿Qué le pedía él al Padre? Si es posible, pasa de mí esta ¿qué? Esta copa. La copa de la ira de Dios iba a caer sobre Cristo y Jesús dijo, yo no quiero nada que me quite la conciencia de lo que esté pasando hasta el momento de mi muerte. Versículo 24. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos. Hay tres frases en este pasaje, mis amados hermanos, que Marcos usa para señalar la crucifixión. Marcos no da detalles, no dice cómo le clavaron aquí, cómo le clavaron allá, no dice detalles de lo que sucedió. Él solo dice cuando le crucificaron. ¿Por qué? Porque sus lectores romanos ya sabían lo que era una crucifixión. Sus lectores romanos ya sabían lo que sucedía durante una crucifixión. Nosotros nunca hemos visto eso, mi hermano, en vivo y a todo color. Nunca hemos visto eso físicamente. Tal vez películas como La Pasión de Cristo nos ayudan como a visualizar un poco lo que estaba pasando ahí. Aunque Marcos no da detalles, nosotros sí necesitamos detalles para como llenar el espacio ahí que Marcos nos deja. ¿Qué se puede decir sobre la crucifixión? Generalmente las personas que morían crucificadas morían desnudas o casi desnudas.
Piensa en esto, hermano, hermana. El Hijo de Dios, Rey del universo, creador de todo y sustentador de todo, sin ropa, ahí, colgado de una cruz. Amados, los judíos no podían ni enseñar sus piernas. Era indecente para los hombres judíos correr, porque al correr se le levantaban las vestimentas, los vestidos que ellos usaban, y podían dejar ver sus ropas. Cuando Zaqueo se subió al árbol para ver a Jesús, eso era una expresión: no me importa cualquier vergüenza con tal de ver a Jesús, porque desde el árbol alguien podía verle sus piernas. Amados, Jesús estaba desnudo ahí, en esa cruz, en total y absoluta vergüenza. Los clavos que usaban tenían al menos media pulgada de ancho y 7 pulgadas de largo. La madera de la cruz no era una madera trabajada por un carpintero. Era una madera áspera. No era retocada ni barnizada como las que nosotros conocemos hoy. La viga vertical, cuando subían al crucificado, caía sobre un hoyo, y ese movimiento hacía que todo el cuerpo del crucificado quedara soportada sobre los clavos que estaban metidos en sus brazos y en sus pies. La muerte por crucifixión, amados, era lenta y dolorosa. Algunos crucificados duraban hasta 3 días ahí en la cruz. Por eso quebraron los pies de los ladrones que estaban al lado de Jesús, porque ellos no estaban tan deshechos físicamente como Cristo. Cristo murió rápido. Incluso para verificar que Jesús estaba muerto, le metieron una lanza en el costado, ¿no es cierto? Y se sorprendieron al ver que él ya había fallecido, porque la muerte en la cruz era lenta. Pero Jesús había tenido tanto desgaste, tanto pérdida de sangre y golpes físicos y trauma, que falleció rápidamente en comparación con otros que eran crucificados. ¿Qué sucedió a continuación al pie de la cruz? ¿Qué hicieron los soldados? Dice que repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno. Toda la ropa de Jesús consistía, mis amados hermanos, en un par de mantos. Eso era todo lo que Jesús tenía. Un par de mantos. Los soldados pensaron, quizás, de aquí seguro sacamos unas monedas. De aquí seguro lo vendemos y sacamos algún pago por crucificar a este hombre. Ellos no sabían que estaban cumpliendo la profecía del Salmo 22, 18. Cientos de años se dijo que echarían suerte sobre las ropas de Cristo. Ahora, yo te hago una pregunta. ¿Cuál era la única posesión de Jesús al morir? ¿Qué era lo que Jesús tenía al morir? ¿Qué dejó Jesús, hermano, hermana? ¿Dejó propiedades? ¿Dejó mucho dinero? ¿Mucha ropa en un closet? ¿Qué dejó Jesús? Muchos hijos que pudieron después continuar todo el trabajo de Cristo. ¿Qué dejó Jesús? ¿Cuál era su patrimonio? ¿Cuál era el patrimonio de Cristo? Un par de mantos. Eso fue todo lo que Jesús dejó. Un par de mantos. La ropa que tenía puesta cuando Jesús murió era todo lo que Jesús tenía. La ropa que Jesús dejó cuando Él fue colgado en la cruz era todo su patrimonio, mi amado hermano, mi amada hermana. Piensa en esto, reflexiona.
Esta verdad tiene mucho que enseñarnos a nosotros, los occidentales, que vivimos en el tiempo y en la nación más próspera de la historia humana. Nuestro Salvador, tu Salvador, mi Salvador, tenía solamente un par de mantos cuando murió. Ese era todo su patrimonio, no tenía más. Para aplicación personal de esta verdad, yo te pregunto, ¿cómo evalúas tú el éxito o el fracaso? ¿Cómo evalúas tú el éxito o el fracaso? ¿Qué es para ti tener éxito en la vida? ¿Qué es para ti tener fracaso en la vida? ¿Qué es para ti? Piénsalo, medítalo, reflexiónalo. ¿Cómo luce para ti una persona exitosa? ¿Cómo luce para ti una persona fracasada? La sociedad en la que vivimos evalúa el éxito o el fracaso muy diferente a como Dios lo evalúa. Jesús, desde la posición de la sociedad de hoy, es un fracasado, ¿no es cierto? Murió en la cruz desnudo, avergonzado, con 2 trapitos. Es un fracasado. Ahora, déjenme decirle, amados hermanos, que Jesús ha sido, es y será la persona más exitosa de la historia entera. Con 2 trapitos al morir. ¿Qué es el éxito para ti? Tú miras a tus hijos y tú quieres que sean exitosos. ¿Cómo se miran tus hijos siendo exitosos? Tú miras a tus nietos y quieres que tengan éxito en la vida, que no fracasen. ¿Cómo se mira el éxito de tus nietos en la vida? ¿Qué es el éxito? Hermanos, ¿qué es el éxito para la sociedad de hoy? ¿Qué es el fracaso para la sociedad de hoy? El éxito es buenos estudios, buen trabajo, mucho dinero, una casa grande, propiedades casi sin fin, la posibilidad de viajar por el mundo entero, tener tiempo para trabajar y disfrutar y al final de la vida retirarse. Entre más pronto, mejor. ¿Para qué? No sé, ir de vacaciones a Florida o mudarme a Florida, a la playa, la arena y el sol. ¿Qué es el fracaso para el mundo? Alguien pobre, a alguien que vive de cheque a cheque. Alguien sin estudios tal vez. Alguien sin casa. Que todavía tiene años y años y años rentando. O si posee una casa, es una casa, digamos ahí, más o menos. Como una ratonera por ahí, ¿verdad? En un barrio pues muy de clase baja. ¿Qué es el éxito y el fracaso para ti? Porque estoy seguro que más de algunos de nosotros tenemos el concepto del éxito y fracaso del mundo, no de Cristo. ¿No es así, mis amados hermanos? Papás quieren que sus hijos sean exitosos. ¿Y cómo se mira eso? Buenos estudios, linda familia, casa grande. Yo no estoy en contra de los estudios, de una linda familia, de una casa grande y de ir a Punta Cana de vacaciones cada año. Yo no estoy en contra de eso. No me malentiendas. Pero si tus hijos o si tú mismo tienen una casa grande, estudios y oportunidad de vacacionar y de retirarse jóvenes y no tienen a Cristo, fracasaron. Y tú fracasaste. Es un fracaso en la vida tener todo y perder tu alma. Es un fracaso grande. Es un fracaso grande. Hermanos, reevaluemos nuestro concepto de éxito y de fracaso. Corrijamos nuestro concepto de éxito y de fracaso. Y evaluemos el éxito o el fracaso a la luz de lo que Dios enseña en su palabra. En su palabra.
Muchas personas que vemos a los ojos del mundo como fracasados son la gente más exitosa que hay a los ojos de Dios. Y muchas personas que a los ojos del mundo han logrado todo aquello que para el mundo es exitoso, a los ojos de Dios son un fracaso de vida. Son un fracaso de vida. De nuevo te pregunto, ¿qué es el éxito para ti? ¿Qué es el fracaso para ti? Mira a Jesús, mira a Cristo, mira a tu Salvador. El hombre más exitoso de la historia de la humanidad murió con 2 trapitos y eso era todo lo que él tenía. Amados hermanos, amadas hermanas, que Romanos 12, 1 y 2 sea una realidad para nosotros. No nos conformemos a este siglo, sino transformémonos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, incluyendo los conceptos de éxito o fracaso. Si tú tienes a Cristo, lo tienes todo, aunque estés como el apóstol Pablo, en un calabozo con tus pies atados en un cepo con cadenas y después de haber recibido una paliza por soldados romanos. Si tú no tienes nada y tienes a Cristo, lo tienes todo. Lo tienes todo. Eres exitoso juntamente con Cristo. Si tú no tienes ropa de marca y andas con unos trapitos ahí, hermano, que te costaron un par de dólares en una venta de garaje, si tú no tienes nada más que eso y tienes a Cristo, tú tienes todo, mi hermano. Estás vestido con algo mucho más importante que es la justicia de Cristo. Si tú no tienes el auto de tus sueños, en mi caso un Porsche 911. Si tú no tienes el auto de tus sueños, pero tienes a Cristo, lo tienes todo. Si tú vives en una cajita de fósforo ahí todo apretado como 15 personas y tienes a Cristo, tú lo tienes todo. Yo no estoy en contra del dinero y de las casas grandes. Yo quiero una, hermano. Si usted la tiene por ahí, una que le sobre, me la regala. Yo no estoy en contra de eso. Pero tenemos que reevaluar nuestro concepto de éxito y de fracaso a la luz de la palabra de Dios y más específicamente a la luz de la obra de Cristo. Padres, quiero hablarles directamente a ustedes. Si tu hijo te dice, mamá, papá, yo no quiero estudiar o seguir estudiando esa carrera de medicina, quiero ir de misionero a los pueblos no alcanzados, ¿qué le vas a decir tú? ¿Es eso a tus ojos un éxito o un fracaso? Si te dicen, papá, mamá, yo quiero ser pastor, ¿qué le vas a decir? Oh, los pastores bien pobres, esos son unos fracasados. Si tu esposo te dice, hermana, yo quiero ser pastor, y todo eso implica casa más pequeña, presupuesto más corto, porque las entradas no serán las mismas, ¿qué vas a decir? ¿Es eso para ti éxito o es eso para ti un fracaso? Eso va a depender de cómo mires a Cristo. Porque si para ti tener una casa más pequeña y honrar a Cristo es un fracaso, tú piensas también que Jesús fue un fracasado. Jesús ha sido, será por siempre el hombre más exitoso de toda la historia de la humanidad. Y todo aquel que es su discípulo va siguiendo sus pisadas. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Versículo 25 nos dice que era la hora tercera cuando le crucificaron, las 9 de la mañana. Y el título escrito de su causa era El Rey de los Judíos. La costumbre romana era colgar en el cuello del condenado un rótulo, un cartel que dijera la pena por la cual este hombre estaba yendo a la cruz. De manera que todas las personas que lo vieran camino a su muerte iban a saber por qué estaban crucificando a este hombre. Y ese rótulo al llegar se colgaba en la cruz también.
La pancarta decía, el Rey de los Judíos. Eso fue lo que hicieron los soldados al pie de la cruz. Ahora veamos lo que hicieron los ladrones que fueron crucificados junto con Jesús. Versículo 27. Crucificaron también con él a 2 ladrones, uno a su derecha y otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura, también otra profecía de las cerca de 300 profecías que se cumplieron solo en la muerte de Cristo. Y se cumplió la escritura que dice, y fue contado con los inicuos. Esa profecía fue dicha por el profeta Isaías 600 años antes de Cristo, Isaías 53, 12. Hermanos, es muy interesante pensar en esto. Estos 2, nos dice Marcos, que eran unos ladrones. Ahora, la palabra ahí se refiere a más que ladrones, se refiere a criminales. Estos 2 eran unos criminales. Y murieron por crucifixión. Eso quiere decir que se estaban oponiendo al gobierno romano. Muchos comentaristas dicen que estos 2 hombres eran compañeros de crimen de Barrabás, el que Pilato soltó para condenar a Jesús. Compañeros de crimen. ¿Y qué había hecho a Barrabás? Había asesinado y se había opuesto al imperio romano. O sea que posiblemente esa cruz en la que fue colgado Jesús era para Barrabás. No era ni para él la cruz. Pilato odiaba a los judíos porque se había metido en una de problemas por los judíos. Pilato lo odiaba a los judíos. Entonces, lo que está haciendo al crucificar a Jesús al lado de estos ladrones era burlarse de los judíos. Eso es lo que Pilato está haciendo. El punto de Pilato era este. Escucha, hermano, hermana. Tu rey no es mejor que un criminal común. Judíos, mira, ahí está su rey. Y el rótulo dice Rey de los Judíos. Ese, un criminal común, ese es su rey. Era una burla de Pilato. Realmente todo, leyendo Marcos 14, 15, 16, todo lo que sucedió es una burla en contra de Jesús, hermano. En contra del Rey del universo. Estos ladrones comenzaron burlándose de Jesús, pero hay un detalle que Marcos no lo añade, que Lucas sí. Uno de los ladrones se convirtió a Cristo. Déjenme leerle, no lo busquen. Lucas 23, versículo 39. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo, el otro ladrón le reprendió, diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Parece que algo cambió en ese ladrón, porque comenzó, como lo veremos al final del pasaje, comenzó burlándose de Cristo. Dice que los ladrones también le injuriaban. Miren conmigo, mis hermanos, para que no perdamos este detalle. Versículo 32, Marcos 15, 32. El Cristo, el Rey de Israel, desciende ahora de la cruz para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él, ¿qué dice, mis hermanos? Le injuriaban. Eso es, se burlaban de él. Se estaban burlando, se estaban riendo de él. Los 2 empezaron riéndose. Pero algo sucedió en el transcurso de ese momento, que uno de los ladrones fue tocado por el Espíritu Santo, quien lo movió al arrepentimiento y a la fe en Cristo. Lucas no nos dice qué fue exactamente lo que sucedió, pero nos deja claro que algo sucedió con este ladrón, porque de burlarse pasó a creer en Jesús. Y sigo leyendo Lucas 23. El ladrón dice, nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y aquí están las palabras claves que garantizan la salvación de este hombre. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Este hombre entendió su pecado, se arrepintió de su pecado, entendió que Cristo es el único que puede salvar su alma y en una oración de último minuto le pidió compasión a Jesús, y Jesús, lleno de misericordia y gracia, aún colgado en la cruz, le perdonó al que se estaba burlando de él ahí, en ese momento. Hay un himno
que lo hemos cantado aquí, yo creo que lo cantamos el domingo pasado. Hay una fuente sin igual. ¿Lo conoces? Dice, hay una fuente sin igual de sangre de Emanuel, en donde lava cada cual las manchas que hay en él. Escucha la segunda estrofa. Dice, el malhechor se convirtió, clavado en una cruz. Él vio la fuente y se lavó creyendo en Jesús. La maravillosa gracia de Dios alcanzó a este hombre, delincuente, asesino. Ahora, yo te hago un reto. Compárate con ese hombre ahorita, en este momento. Compárate con ese hombre en este momento. ¿Cómo estás en comparación? ¿Usted es un sinvergüenza, asesino, corrupto, lleno de maldad? Si a ti te ponen al lado de este hombre, ¿cómo quedas? Quedamos mejor parados, ¿no es cierto? Yo soy mucho mejor que ese bandido. ¿Eres tú mejor que ese bandido? ¿Tu pecado llega al mismo nivel de merecer condenación que ese bandido y de necesitar salvación? Claro que sí. Tu pecado, aunque no sea asesinato, robo y delincuencia, merece condenación igual que el pecado de aquel bandido. Y tu pecado necesita ser perdonado igual que el pecado de aquel bandido. Yo le voy a leer la tercera estrofa de ese himno, Hay una fuente sin igual. Y yo también como ese asesino, yo también, porque yo, aunque no he matado a nadie con un arma, también merezco la condenación eterna. Yo también, mi pobre ser, como ese asesino en esa cruz, yo también, mi pobre ser, allí en esa cruz hermosa, en esa sangre del Cordero, allí mi pobre ser logré lavar. La gloria de su gran poder me gozo en el salzar. ¿Puedes decir tú con el escritor de ese himno, sí, yo también, como ese asesino, necesito la salvación? ¿Puedes decir tú eso? Si tú dices, oh no, yo soy mucho mejor que ese asesino, que necesitaré yo un salvador, yo no necesito un salvador, tú estás lejos de Cristo. Porque tus obras son insuficientes, tu bondad es insuficiente, tu autojusticia es insuficiente para ser salvo. Tú necesitas un Salvador. Tus pecados merecen condenación como la merecía aquel criminal en la cruz. Básicamente, tú y yo somos criminales delante de Dios. Y la justicia propia, la bondad propia, no sirve para salvar a nadie. Nunca nadie se ha salvado por ser buena persona. Escucha esto, te lo ruego. Nunca nadie se ha salvado por ser buena persona. Nunca nadie se ha salvado por ser buen padre, buen hijo, buen empleado, buen asistente a la iglesia, buen diezmador o buen ofrendador. Nunca nadie se ha salvado por ser bueno. Yo platico con gente a menudo compartiéndoles el evangelio. ¿Y saben lo que me dicen? Yo soy buena persona. No, eres como ese criminal en la cruz que necesita un salvador. Y yo también, mi pobre ser, como ese criminal, allí logré lavar en la sangre de Cristo. En la sangre de Cristo. El pastor Andrew Birch es un pastor en España y escribe lo siguiente, escucha, al lado de personas así como ese criminal, la mayoría de nosotros nos sentimos bastante bien. Nos produce cierta satisfacción el poder compararnos con gente peor que nosotros. ¿No es cierto? Nos produce satisfacción. Oh, yo soy mejor que aquel. Los malos, me han dicho a mí, están en la cárcel.
criminales, drogadictos, narcotraficantes. Esos son los malos. No me venga aquí con ese mensaje de que yo soy malo. Sigue diciendo el pastor, nos hace sentirnos justos y en un plano moral superior al de ellos. Pero esto no es bueno. Es más, es peligroso porque el mensaje cristiano, el evangelio, empieza con el reconocimiento de nuestra necesidad espiritual. Y aunque no seamos criminales ante la ley humana, todos somos pecadores ante la ley divina. Necesitas un Salvador. Te lo anuncio hoy. Necesitas un Salvador porque has desobedecido la ley de Dios. Necesitas un Salvador. Ven a Cristo hoy, porque Él es un gran Salvador para grandes pecadores. No importa lo que hayas hecho, no importa tus crímenes, tus maldades, no importa tus pecados, la profundidad de tu corrupción. Ven a Cristo hoy. Ven a Cristo hoy. Corre a Cristo hoy. Refúgiate en Jesús. Él es un gran Salvador. Veamos para terminar, número 3, los espectadores que blasfemaron contra Él. Versículo 29, mis amados hermanos. Y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza. Menear la cabeza es un gesto de desprecio. Y diciendo, va, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. Qué ironía, qué ironía. Aquellos por quienes Jesús estaba muriendo para salvarles, le estaban pidiendo a Jesús que se bajara de la cruz. Y si Jesús se bajaba de la cruz, ellos no podían ser salvos. Jesús no podía salvarse de la muerte en la cruz y al mismo tiempo salvar pecadores. Versículo 31, de esta manera también los principales sacerdotes, escarneciendo, burlándose de él, pero burlándose de él con maldición, se decían unos a otros. Estos son los líderes religiosos del pueblo de Israel. Mira hasta dónde puede llegar la religiosidad sin Cristo, a matar al mismo Cristo. La religiosidad por sí misma es una maldición. Necesitas el evangelio, necesitas las buenas noticias de que Cristo murió por tu pecado. ¿Qué es la religiosidad? Sí, ser muy religioso, ser muy practicante, o como dice la gente popularmente, dice muy devoto. La religiosidad no salva a nadie, las buenas obras no salvan a nadie. Mira, estos hombres muy religiosos se sabían la Biblia de memoria, no dejaban de ir a los servicios de adoración judíos, no dejaban de ir al templo, de ofrecer sus sacrificios, burlándose de Cristo en la cruz. Se decían unos a otros con los escribas, a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. Esto es una burla, hermanos. Versículo 32, el Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. ¿Son sinceros estos hombres? Es como decir, Jesús, muéstranos, si tú te bajas, entonces si eres el Mesías y vamos a creer en ti. ¿Son sinceros estos hombres? No. ¿Por qué? Porque Jesús 3 días después resucitó y ellos aún no creyeron. Le pagaron a los soldados que cuidaban la tumba para que mintieran y dijeran que los discípulos de Jesús se habían robado el cuerpo de Cristo. Esto es falso. Todo aquel que te dice, pruébamelo y te creo que el evangelio es verdad, te está mintiendo porque él no quiere ninguna prueba. Lo único que él intenta en su corazón es no rendirse a Cristo. Los ateos, y tal vez aquí hay alguien que dice que es ateo. Los ateos que dicen, no hay evidencias. Las evidencias de la existencia de Dios y del evangelio están ahí, enfrente de los ojos del que quiera ver. Ahí están las evidencias. No hay ateos o agnósticos. Salmo 14 dice, hay necios. Los que piden evidencia, así como los sacerdotes y los escribas, están ciegos y no ven todas las evidencias que Dios ha dejado. No se quieren rendir a Cristo. Baja de la cruz, haz ese milagro y te vamos a creer. Sigue diciendo, también los que estaban crucificados con él le injuriaban.
Yo comencé diciendo, mis amados hermanos, que el ser crucificado era una vergüenza. La cruz no era un símbolo de gozo, de paz, de felicidad, de alegría y de celebración para la gente del primer siglo. Hoy para nosotros sí lo es. Acabamos de cantar acerca de la cruz, ¿no es cierto? ¿Qué dice el himno que cantábamos? Yo siempre amaré, ¿qué? Esa cruz. Nadie en el primer siglo podía cantar ese himno. Nadie. Amar una cruz. Esa es una locura. Decir que Dios se hizo hombre y ese hombre murió en una cruz y ese es el Salvador. Esa es una locura. Decir que ese hombre que murió en la cruz es la única esperanza para un pecador. Esa era una tontería. Esa era una tontería. ¿Quién va a creer en la cruz? La cruz es vergüenza. Para entender la cruz tenemos que entender cómo los del primer siglo entendían y miraban la cruz. Amados, la cruz no era nada que alguien festejara. Nada que alguien se alegrara con ello. Y la cruz ha venido a ser el símbolo de nuestra salvación. ¿Y sabe lo que dice Pablo en 1 Corintios? Que la cruz es piedra de tropiezo. Vamos allá. 1 Corintios, capítulo 1, versículo 18. 1 Corintios, capítulo 1, versículo 18. ¿En qué mente se puede entender el hecho de que Dios se encarnó y murió en una cruz vergonzosa? Escucha lo que dice Pablo en 1 Corintios 1:18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. ¿Qué clase de loco va a decir que un judío crucificado desnudo sin pertenencias es el Salvador del mundo? ¿Qué clase de loco? ¿Qué clase de tonto va a creer en ese mensaje? Eso es lo que el mundo piensa. Pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Ese mensaje de locos es poder de Dios para salvación. ¿Por qué? Porque Dios no salva de acuerdo a la sabiduría humana. Versículo 19, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Todo lo que el mundo piensa que está bien, dice Dios, Dios lo ha enloquecido. Si tú te pones a pensar, el mundo está en oposición a Dios y Dios está en oposición al mundo. ¿Qué dice Jesús? El que pierda su vida, la ganará. Es más dichoso, bienaventurado, feliz dar que recibir. El que pierda su vida, la hallará. El que lo deje todo, lo ganará todo. Versículo 21. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes. ¿Por qué, mis amados hermanos? ¿Por qué? Por la locura de la predicación. Dice el pastor Sugel Michelén, si tú predicas el evangelio, hay dos opciones. O estás loco de remate, o has confiado en que Dios salva por medio del evangelio. Y aquí en esta iglesia, a los ojos del mundo, estamos locos. Porque creemos que solo el evangelio salva. El entretenimiento no salva a nadie. Lo que es popular a los ojos del mundo no salva a nadie. Cristo y solo Él, y Él crucificado, es el único que puede salvar de pecado. Cuando tú vienes a esta iglesia, asegúrate en algo, que aquí siempre se va a cantar, orar y predicar el evangelio, porque solo Cristo salva pecadores.
Sigue diciendo el apóstol Pablo. Los judíos piden señales como le pidieron a Jesús en la cruz. Bájate y te queremos. Y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios, sabiduría de Dios. Si tú eres seguidor de Cristo, no estás loco. Aunque el mundo lo diga. Si tú eres seguidor de Cristo, has creído por la gracia de Dios en el único mensaje que salva a pecadores. Por eso Pablo dijo, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. No te avergüences, hermano. Cuando estés con tus compañeros de trabajo, no te avergüences. ¿Por qué? Porque eso es lo único que puede salvarlos. Cuando tu hijo te trate de avergonzar, tu hijo ateo te trate de avergonzar con todo este bla, bla, bla de la ciencia, de la supuesta ciencia, pseudociencia, no te avergüences de Cristo. Cuando sus maestros chicos en la universidad los quieran avergonzar, no se avergüencen de Cristo, porque Cristo es poder de Dios para salvar pecadores. Aunque el mundo entero diga, seguir a Cristo es una bobería, tú sigue a Cristo. ¿Por qué? J.C. Ryle dice, todo lo que los seguidores de Jesús tienen, son y esperan se debe a los hechos y a la muerte del Hijo de Dios. Por su condenación somos absueltos. Por sus sufrimientos tenemos paz. Por su vergüenza nosotros tenemos gloria y por su muerte nosotros tenemos vida. Sus pecados le fueron imputados o pasados a él y su justicia nos fue imputada o regalada a nosotros. Amado hermano, amada hermana, escucha estas palabras de Ryle, que la cruz de Cristo esté a menudo en nuestras mentes. Bien entendido, nada en esta tierra está tan cerca de producir en nuestras almas un efecto tan santificador y consolador. Piensa mucho en Jesús, piensa mucho en la cruz. Vamos a orar. Padre, gracias porque esa cruz es poderosa. ¿Qué tan poderosa? Que al momento de Cristo morir, antes de que Él llegara a su último respiro, ahí ese ladrón, delincuente, asesino, fue salvo. Así de poderosa es la cruz de Cristo. Así de poderoso es el evangelio. Gracias por la cruz, gracias por Jesús, gracias por el evangelio. Te bendecimos, Señor, y te adoramos. Yo quiero darte una oportunidad a ti que estás aquí hoy y que no has rendido tu vida a Jesús en arrepentimiento y fe. Tú eres pecador, de eso no hay duda, ni en tu vida ni en la Biblia. Dios ha revelado que todos somos pecadores y que todos merecemos condenación. ¿Qué vas a hacer con tu pecado? Yo te ruego que tú vengas a Cristo hoy. Arrepiéntete de tu maldad y confía en Jesús. Solo Él salva. Él te transformará y te hará una nueva persona para que tú vivas para Él. Ven a Él en fe y en arrepentimiento hoy. Puedes decirle, Dios, yo reconozco que soy pecador, yo reconozco que soy pecadora, me arrepiento de mi maldad y confío en Jesús. Él en la cruz pagó por todo mi pecado. Si tú entiendes que Dios está trabajando en tu corazón, por favor, acércate con este servidor, conmigo, o con otro creyente maduro que te pueda guiar en el evangelio. Padre, ahí en la cruz, todos los pecados de aquellos que creen en Jesús fueron perdonados. Y hoy recordamos eso a través de la Santa Cena. Sigue ministrándonos, Señor, mientras celebramos la cruz. Locura para unos, pero para nosotros poder de Dios. En el nombre de nuestro Salvador. Amén.